¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, de nuevo saludando y dándole la bienvenida al espacio en el que hablaremos de la información más importante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. El primer año del gobierno del segundo mandato de Donald Trump ha sido impactante, aseguró Jesús Silva Herzog Márquez. Amenazas bélicas y económicas, sin mencionar los decretos políticos que para el analista están convirtiendo a Estados Unidos en un huracán muy peligroso. Su ambición lo ha llevado a atacar incluso a aliados históricos a nivel internacional. En lo que se refiere a la relación con México, el desprecio hacia la presidenta Claudia Sheinbaum es visible, especialmente cuando la califica como una gobernante dominada por los narcotraficantes. Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador indispensable en Uno TV Noticias, también en Reforma. Jesús, buenas noches, bienvenido. Pepe, muy buenas noches. Tú mencionas en tu colaboración hoy en el periódico que el primer año de Trump ha sido de vértigo. Bueno, es que realmente es impactante la cantidad de cosas que han sucedido en 12 meses. No para, la es un día tras cantidad otro. de frentes que abre cotidianamente, en donde lo único claro es todo lo que está destruyendo pues los arreglos políticos tradicionales. Pisoteando el derecho internacional. Primero dentro de los Estados Unidos, la manera en que ha actuado con esta ráfaga de decretos, de órdenes ejecutivas que brincan al Congreso, la manera en que ha actuado con sus tropas del Servicio de Inmigración en esta captura de los migrantes, su ataque a los medios de comunicación, a los bufetes de abogados, en fin, realmente las tradiciones democráticas de los Estados Unidos están siendo destrozadas por este empeño autoritario de Donald Trump. Y luego lo que mencionas en el frente internacional, pues está yendo en contra de sus aliados históricos, está con esta ambición de hacerse de Groenlandia por las buenas o por las malas, y pues ha dado todos los indicios de que está dispuesto a romper con su aliado histórico en Europa, Sí, con tal de quedarse con ese enorme espacio de tierra o de hielo, ¿no? No entiendo por qué el afán de apoderarse de Groenlandia para que se convierta en el Estado 51 de la Unión Americana. Si él ya tiene, de acuerdo con Dinamarca, derecho, si así lo plantea, de establecer bases militares en Groenlandia. De hecho, hay una base militar estadounidense en Groenlandia. ¿Para qué quiere a Groenlandia? Bueno, porque lo que quiere, yo creo que ambiciona es ser este presidente que expande territorialmente a su país, lo que ha dicho él como pues empresario de los inmuebles en Nueva York, que es que la propiedad te da una seguridad que ningún tratado te podría brindar, y en ese sentido quiere la escritura de ese territorio como un integrante de la Unión Americana. Los argumentos me parece que no son nada convincentes, pero lo que vemos es este afán de demostrar de manera muy espectacular su poderío, exactamente, esta fuerza militar, porque también una de las cosas muy sorprendentes es que este hombre tan habituado a la mentira de pronto suelta con alguna distracción sus convicciones y su verdad. Esto que le dijo hace unos días al New York Times: yo no creo que tengo ningún límite en las leyes de mi país, ni en los tratados internacionales. El único límite es mi sentido de moralidad. El único límite que yo reconozco está en mi mente. Bueno, yo creo que eso no lo llegó a decir ni Stalin. Y eso es lo que estamos viendo, somos testigos todos los días de algo más sorprendente, más aberrante, más amenazante. Y está haciendo añicos el viejo orden internacional sin sustituirlo absolutamente con nada. Es terrible, es terrible. A México, ¿cómo le está yendo? Porque si bien trata con moderación a nuestra presidenta,
primero la soba y luego le da un golpe. Yo creo que esa es la dinámica que hemos El palo estado- y la, ¿cómo anda? y la zanahoria. Y la zanahoria. Mira, yo creo que sí hay ese doble, ese juego con nuestro país. Tiene de pronto expresiones de reconocimiento a la presidenta Sheinbaum, que es una mujer estupenda, pero al mismo tiempo gestos de gran desprecio a nuestro país e incluso al gobierno de Claudia Sheinbaum. La describe como una mujer débil, que no tiene la fuerza para encarar a los criminales y sobre todo lo que ha dicho una y otra vez es que nuestro país está gobernado por los cárteles del narcotráfico, por el crimen organizado, y ha hecho pues todas estas amenazas en donde pues anticipa que va a actuar unilateralmente en el territorio mexicano. En ese sentido, ¿cómo nos ha hecho? Pues en el frente comercial creo que razonablemente bien la estrategia de la presidenta Sheinbaum, pero sobre todo la imbricación de las economías ha hecho que México sea uno de los países menos maltratados del mundo en ese ámbito. Pero bueno, está en la mirilla de las ambiciones imperiales de Donald Trump, en donde está Groenlandia, en donde está Colombia, donde está México y donde ya estuvo Venezuela, a Que ya principios está, del año, ¿no? Claro, el gobierno que hay es un gobierno provisional, Bueno, desde luego. Es un protectorado, prácticamente protectorado. Instituyó un protectorado en Venezuela, ¿no? Ahora, hay que ver otro aspecto hacia el interior de Estados Unidos, en la política. Sí. Este año, en noviembre, habrá elecciones intermedias. Es muy importante para Trump mantener una mayoría indiscutible en el Congreso, Cámara de Representantes, Cámara de Senadores. Habla mucho en este momento a los ciudadanos que votaron por él para que sigan votando por él, porque a él le interesa tener la mayoría en el Congreso. De lo contrario, tendría un contrapeso brutal y ya no podría llevar a cabo tanta locura, ¿no? Quizá no hemos tenido una elección nacional con tanto impacto en la política mundial como la que tendremos en las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Se juega muchísimo y ahí creo que hay ciertas señales alentadoras, porque el presidente Trump no es un presidente popular. Su popularidad se ha desplomado, tiene bases de apoyo que cada vez son más pequeñas. En términos económicos no ha dado buenos resultados, sigue habiendo una exigencia por resultados en materia inflacionaria, y también me parece que no acompaña a la opinión pública estos delirios de conquista territorial que tiene el presidente de los Estados Unidos. No ven con simpatía este intento de hacerse a través de la compra o a través de la intervención militar del territorio de Groenlandia. En ese sentido, creo yo que pueden reacomodarse en el territorio de los Estados Unidos las cosas, de tal manera que resurjan estos contrapesos que son vitales para los Estados Unidos, pero de los que dependemos también fuera de ese país, ¿no? Tienes toda la razón, Trump nos tiene aturdidos. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Pepe. Bienvenido como Un siempre. gusto. Gracias, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Donald Trump también fue materia para el análisis de la doctora María Amparo Casar, quien observó otro ángulo del primer año del mandatario norteamericano, el de los logros. Y es que, destacó, es relevante su intervención para mediar, con todo y su soberbia, en conflictos internacionales. También abordó el caso del indulto a sus seguidores, la intervención en Venezuela y los ataques contra buques petroleros. En el caso de México, la doctora consideró que estamos muy lejos de tener resuelta una relación que cada vez se vuelve más compleja, sobre todo por las reiteradas amenazas de una incursión terrestre para combatir a los cárteles del narco. Seguramente usted estará de acuerdo con nosotros que el primer año de Trump ha sido agresivo, altamente radicalizado, marcado por el endurecimiento migratorio, la guerra arancelaria y los frecuentes choques con aliados y con las propias instituciones estadounidenses.
Vamos al juicio de María Amparo Casar. María Amparo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo consideras tú este primer año de Donald Trump con base en lo que hemos explicado? Muy bien, creo que hiciste un pequeño resumen, pero de las medidas más importantes ahora de Trump en relación a México y en general al mundo. Te quiero preguntar si con mis datos o con los de Trump, porque Trump antes de salir a Davos, eh, pues dijo que 365 anotaciones en 365 días, ¿no? De tal es su soberbia, por eso te hago la pregunta si con los datos que hemos ido recabando los analistas o con los datos de Trump, eh, porque tenemos otros datos, Pepe. Comienzo por el primero, que sería de las cuestiones más positivas que podemos encontrar en la administración Trump, que es que él dijo que ha terminado con cuando menos 7 u 8 guerras. Realmente, aunque no ha terminado con esas 7 u 8 guerras, pues creo que ahí sí ha ayudado a mediar en algunos conflictos mundiales importantes, como podría ser el de Israel-Hamás, pero pues todos sabemos que no ha terminado esa guerra, como Israel-Irán, como Egipto, Etiopía, India, Pakistán, en fin, hay una serie de conflictos internacionales en los que ha mediado positivamente ahí Donald Trump. Fuera de eso, Pepe, yo creo que pues ha sido un gobierno que se caracteriza básicamente, bueno, aparte de la soberbia de Trump, o sea, hoy acaba de declarar que Dios está orgulloso de él y que lo que él quiere, si no me lo das, pues te voy a noquear, ¿no? I will punch you. En fin, voy a empezar con la corrupción y el tráfico de influencias. ¿Qué podemos decir, Pepe, de un presidente que en este año aumentó la riqueza de sus empresas y sus empresas familiares en 1,4 billones de dólares? Si eso pues no es corrupción y conflicto de interés, pues yo ya no sé qué es. Te estoy hablando ahorita en materia, digamos, de política interna, no de política exterior, pues los nombramientos y despidos de jueces y procuradores que ha hecho. Recordemos que pues, lo primero que hizo llegando es este abuso del poder a través de los indultos, en donde en efecto les da carta blanca a todos aquellos de la toma del Capitolio cuando él perdió la elección en la segunda ocasión, cuando se quiso reelegir. Después, pues tenemos la intervención en Venezuela, la eliminación de las embarcaciones también presuntamente de venezolanos, pero que no recibieron ni siquiera un juicio, vaya, no estaban ni siquiera identificados. Los ataques a la libertad de prensa, como el que acabamos de escuchar ahora con tus reporteros, Pepe, lo que hizo con el Washington Post, los programas políticos que intentó censurar, el de Jimmy Kimmel, por ejemplo, la denuncia que interpuso ante el New York Times con todo el poder de la presidenta, de la presidencia, pues el abuso, creo que esto es muy importante, Pepe, el abuso de los poderes de guerra y de otras leyes de emergencia, no necesariamente de emergencia por un ataque, un peligro exterior, sino incluso de emergencia económica. En eso basó él Sí, toda su política te, arancelaria. te quiero preguntar, ¿cuál es el saldo en todo este esquema horrendo que estás presentando, que es realista? ¿Cuál es el saldo para México, María Amparo? Mira, el saldo para México, en efecto, estamos metidos dentro, pues, de la cuestión global. No es tan negativo como se esperaba, dada la personalidad y dada la conducta de Trump, pero estamos muy lejos de tener medianamente resuelta una relación muy compleja, y a pesar de lo que mostraste ahora con el análisis de los economistas, que es el país probablemente menos afectado por los aranceles, pues nos tienen, bueno, nos tienen amenazados, francamente, con la idea de poder no invadir México, me parece una exageración, pero sí apuntar hacia México
en caso de que él no quede satisfecho con el trabajo que está haciendo, por ejemplo, Omar García Harfuch, que es destacable, no se puede acabar con el narcotráfico de un día para otro, pero creo que es insaciable y tenemos una posición pues francamente débil. Yo quisiera antes de que nos coma el tiempo, ojalá y hubiéramos podido eh, comentar el magnífico, magnífico discurso de Mark Carney, el primer ministro canadiense, porque es una posición muy digna a partir de un reconocimiento de que se acabó el orden mundial que conocíamos y la idea era, él dice en su discurso, la idea es construir una autonomía estratégica manteniendo ciertos valores, el respeto a los derechos humanos y a la soberanía. Y habla de los poderes intermedios. Me gustaría que México pudiera estar en la misma tesitura de buscar diversificar, de buscar otros aliados, de tener un papel internacional pues a la altura de lo que está ocurriendo en el mismo. Pero en fin, hemos guardado un silencio ante los Sí. abusos de Donald Trump, su salida de los organismos multilaterales, su discurso y acción antiinmigrante y bueno, su discurso de odio ya no puedo, ya estoy abusando, Pepe, sé del tiempo, pero pues en términos generales para el mundo realmente es una amenaza. Pero coincidimos plenamente contigo. Trump está para psiquiatra. En fin, lo dejamos de esa manera por hoy. Estaremos en Sí. contacto próximamente. Pero se puede tener una posición digna y creo que más o menos Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha logrado una posición medianamente, pues eso, digna frente a Donald Trump. Muchas gracias, María Paro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, gracias por el tiempo, ¿eh? A ti, gracias a ti por tu comentario. Por su parte, Alejandra Cullen abordó una de las consecuencias que ha traído la nueva política de la Casa Blanca, la ruptura del viejo orden multinacional. Trump llegó con amenazas y propuestas para después negociar a su beneficio, en tanto que la ONU voltea al lado contrario de los problemas provocados por el presidente de Estados Unidos. La analista consideró que el republicano juega dos cartas. Por un lado están los discursos de unidad y por el otro la amenaza financiera. En medio de esto, México se mantiene en su zona de confort, sin explorar negociaciones con nuevos países. Con uno, la maestra Alejandra Cullen, antitrumpista de corazón. ¿Por qué, hombre? ¿No te cae bien Trump? No, no, la verdad es que más que antitrumpista, yo te diría, y retomando las palabras de Carney, esto es la consolidación de la ruptura del viejo orden multinacional. ¿Y por qué digo la consolidación? Porque la verdad es que si bien Trump tiene estas características disruptivas, siempre sigue su misma estrategia de negociación donde llega, pide lo imposible, amenaza con dar golpes brutales y luego se retrae. Y esto lo hemos visto con aranceles, con Groenlandia, con cuánta negociación intenta hacer, la estrategia siempre es la misma. Pero en realidad, Pepe, el orden multinacional ya no servía. Dime dónde Naciones Unidas pudo hacer algo para que Rusia se saliera de Ucrania, cuando Rusia llegó, invadió, peleó, sigue en guerra y Naciones Unidas sigue viendo para dónde voltea. Y ahí es donde Se está yo creo que hay viendo- una consolidación que ya nada más esto es, o sea, Trump y su primer año es un síntoma de ese dramático cambio del orden mundial. Correcto, y comienza cuando Trump está convocando a otras naciones a unirse a su concepto de paz para intervenir. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas pues ya mostró que sirve para lo mismo. Pues Naciones Unidas está, yo creo que inmerso en una burocracia interna, reglas rígidas, donde todo mundo controla a unos y a otros, y yo te diría, es una entidad a la que ni siquiera considero que valga mucho la pena dedicarle más tiempo, porque hasta que Naciones Unidas no se reinvente, se vuelva técnica y tenga verdadera voz y voto ante las potencias, pues es una fuerza que, lo decía muy bien Carney, no tiene ya ningún sentido. Pero eso no quiere decir que las alianzas no puedan darse, y creo que la parte interesantísima de lo que mostró Davos es que aquellos países que están
en el mundo trabajando en el orden internacional y que están realmente cuidando por sus intereses son los que están haciendo sus alianzas por atrás para después poderse plantar en un foro como el de Davos y dar la cara, pero ya en bloque, para que Trump, aunque no quiera, acabe recapitulando y sentándose a negociar, pero ya más bajito. Hay que decir, y creo que esto es muy importante, Europa tiene el 40% de la deuda americana. Entonces, igual que hizo China cuando Trump empezó a subir sus aranceles, recordarás cuando ya con China andábamos creo que en el 150% de aranceles y China replicaba y de repente China empezó a vender sus bonos. Y ahí sí meten a Estados Unidos en aprietos financieros de tal magnitud que lo obligan a recular. Entonces, unos son los discursos de unidad donde digamos que las naciones importantes se ponen de acuerdo para hacer un frente común y simplemente no dejar pasar. Y la otra es, por supuesto, la amenaza financiera, que yo creo que no debemos dejarla de lado. ¿Y México en este contexto México, a qué juega? pues México está buscando sus polos de bienestar, como decía la presidenta Pepe. México no está ni en los mercados, porque pues, en México el 80% de las transacciones se hacen en efectivo, no estamos ni siquiera en los canales de pagos digitales, no está en Davos, pero tampoco está en la ONU, no sale de su ombligo. Estamos volteados a revisar nuestro pasado y estamos muy orgullosos de nuestro pasado y nuestra historia indígena. Nos peleamos con toda Latinoamérica porque los que son de derecha pues no nos caen bien, los que tienen golpes de Estado con los que no estamos de acuerdo rompemos relaciones, como es Perú, lo mismo con Ecuador, lo mismo pues Brasil casi pareciera estratégicamente más distante con nosotros. Y mientras esos países están negociando con Europa, porque se habla de que Mercosur finalmente logre su tratado con la Unión Europea, Canadá se está moviendo no solo hacia Latinoamérica, y nosotros estamos, yo te diría, pasmados, y mi impresión, Pepe, es que el gabinete está descoordinado, no están pudiendo armar una estrategia global. Yo entiendo que la presidenta en la mañanera a lo mejor no quiera hablar de geopolítica, solo espero que tenga alguien o alguienes que le haga escenarios serios de dónde está México en el mapa. ¿Me parece que Juan Ramón de la Fuente no es un buen canciller? Yo creo que Juan Ramón de la Fuente está muy preocupado por su Fue un gran espalda. rector de la universidad. Yo creo que está muy preocupado por su espalda y debe de curarse y le deseamos que se recupere, pero no hay canciller, Pepe, no hay, o no tiene la fuerza o no lo escuchan, pero pues Juan Ramón de la Fuente en este sentido es más como la ONU, ¿no? Ahí anda hecho bolas en sus discursos y a mí me preocupa mucho porque de nuevo retomando las palabras de Carney, si no estás en la mesa, eres parte del menú. Y a mí se me hace que México parece una especie de aperitivo en este menú del nuevo orden mundial que está en proceso de construcción y ni siquiera parecemos estar tendiendo lazos estrechos con otras naciones de manera ordenada, coordinada y estratégica, lo cual no implica salir a pelearse con Trump explícitamente. Lo que vamos a ver seguramente en los próximos meses va a ser complicado porque no nos va a dejar pasar Trump en un país que no tiene seguridad, que no tiene control de sus fronteras, no tiene control de sus aduanas, no tiene control de sus policías. No tenemos mucho que decir, Pepe. Ya dijiste bastante. Gracias, Alejandra. Qué lástima que sea tan pesimista mi posición, pero Sí, sí, sí. no lo veo de otra manera. Yo decía epicéntrica, porque pues, ahí está el temblor. Bueno, gracias, gracias, Alejandra. Y en el viernes de cine, nuestro investigador crítico y docente del séptimo arte, José Antonio Valdés Peña, nos habló de algunas de las películas nominadas al Oscar. Hamlet, la historia de la esposa y el hijo de Shakespeare. Frankenstein, la versión de Guillermo del Toro. Valor sentimental, la reconexión familiar ante ausencia y abandono. Y Pecadores, considerada entre las mejores cintas de vampiros. A las 5:30 de la mañana se anunciaron las nominaciones para los premios Oscar 2026. José Antonio Valdés Peña,
bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas Bien, noches. Pepe, pues ya sabemos ahora sí quiénes van a contender y de qué forma se va a contender en esta entrega número 98 del Oscar. Ya estamos a nada de los 100 años de la Academia. Y bueno, pues se vinieron varias sorpresas y varias películas importantes que lograron colocarse con buen número de nominaciones. Vamos a empezar por Hamnet, esta película de Chloe Zhao, que nos habla de un episodio en la vida de William Shakespeare donde hay una tragedia familiar y esa tragedia finalmente inspira una de las más grandes obras, si no la obra maestra de Shakespeare, que es Hamlet, precisamente producida por Steven Spielberg, centrada en el personaje de Anne Hathaway, que era el nombre de la esposa de William Shakespeare. Y bueno, pues Jessie Buckley se ha venido ganando todos los premios de actriz en lo que llevamos de la temporada. Muy seguramente el Oscar puede estar ahí para ella como mejor actriz protagónica, pues interpretando a la esposa de William Shakespeare. Con 9 nominaciones, tú ya lo decías antes del corte, Pepe, pues Frankenstein de Guillermo del Toro arrasa en las, digamos, categorías técnicas de vestuario, de dirección de arte, sonido, maquillaje y caracterización, desde luego. Pero, pues bueno, Guillermo del Toro no alcanza la nominación a Mejor Director. Es una cuestión de votos, de ninguna manera es una mala señal, ni mucho menos, no. Simplemente es cuestión de votos, no llegó a la quinteta, pero sí tiene 2 nominaciones. Mejor Guión Adaptado por pues, la adaptación que hizo de la novela clásica de Mary Shelley, y por otro lado, Mejor Película, porque él es uno de los productores. Así que, pues bueno, esta película la pueden encontrar en la plataforma Netflix si es que aún no la han visto. Hamnet se estrena la semana que viene, el día 29 de enero ya estará disponible. ¿En cines o salas plataformas? De cine, exclusivamente salas de cine por el momento. Muy bien, pues vámonos con Valor Sentimental, pues esta película noruega dirigida por Joachim Trier, pues se acaba llevando nada menos que 9 nominaciones, entre ellas película, dirección, película internacional, hablamos de una película hablada completamente en noruego y en inglés, y pues sus actores, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Renate Revne, pues todos nominados, en fin, una película que hablábamos ya de ella hace unas cuantas semanas, una obra muy importante sobre la relación amor-odio entre una hija y un padre, cineasta y actriz respectivamente, y el encontronazo que se dan en torno a una posibilidad de trabajar juntos. Esta película la pueden ver en este momento en cartelera, querido Pepe, está en todos los cines, Valor Sentimental. Vámonos con una batalla tras otra, 13 nominaciones, nada menos que para esta película de Paul Thomas Anderson, que nos muestra pues un Estados Unidos militarizado, una guerrilla que lucha contra el sistema. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, 13 nominaciones para una película que nos muestra un lado muy terrible de la sociedad americana y que Paul Thomas Anderson con maestría nos lleva al western, al road movie, al melodrama, en fin, una película de una enorme riqueza, disponible en la plataforma HBO Max. Ahí la pueden encontrar si es que no la vieron en salas de cine. Qué lástima, porque sí, el gran sentido del cine de Paul Thomas Anderson era para disfrutarse en ese formato. Y terminamos, Pepe, pues con la película que acaba de romper un récord en la historia de los premios Oscar. Por primera vez una película alcanza 16 nominaciones. El tope eran 14, Titanic, La La Land, La Malvada. No habían pasado nadie de ahí y ahora 16 nominaciones. No, ya se apunta, ¿no? Pues sí, Pecadores, pues esta película de Ryan Coogler con Michael B. Jordan, la historia de unos hermanos que en la época de la depresión montan un antro para tocar buen jazz y buen blues y de repente se meten unos vampiros y pues se arma la de Dios es Padre. Así que bueno, si no la han visto, está en la plataforma HBO Max también. Y pues bueno, hay que mencionar, Pepe, que se incorpora una nueva categoría que es mejor manejo o mejor dirección de reparto, es decir, el encargado del El casting. Sí. que es importantísimo y que por primera vez en 98 años se va a reconocer. Y bueno, pues Pecadores puede ser, digamos, la más nominada, no necesariamente la más nominada es la gran ganadora, porque, pues bueno, las apuestas también van mucho con... ¿Tu pronóstico para la Anderson. mejor película? Mejor película, yo creo que va a ser una batalla tras otra. Mejor director, también una batalla tras otra. Y bueno, ya actor, en el caso de actor, pues bueno, el actor del Agente Secreto, esta película brasileña, se coló entre Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet y todos ellos. En fin, estamos viendo, Pepe, nominaciones de películas brasileñas, noruegas, estadounidenses. Pues bueno, ya el 15 de marzo veremos qué pasa. José Antonio, como siempre, bienvenido. Gracias por a ti. ilustrarnos. Gracias, que te vaya muy Pepe. bien. Buenas noches. Buenas noches.
Esto ha sido todo por hoy. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.